Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos al segundo vídeo de la sección Calendario de cría de canarios, correspondiente a los meses de febrero y marzo, donde explicaré qué hacemos los criadores en estos meses del año. Sin más, empezamos. Este periodo es el más deseado y anhelado por todo criador de canarios, ya que es cuando presentamos y juntamos a las canarias y los canarios, dando comienzo al periodo de cría. En aquellos aviarios que reúnen las características adecuadas, la cría puede comenzar a mediados de febrero, sobre todo en aviarios que cuentan con un sistema de iluminación artificial y con una temperatura agradable, mientras que en el caso de aviarios de exterior o aviarios que no cuentan con este tipo de tecnología, la cría comenzará a principios de marzo con la llegada de la primavera, que es cuando hay un aumento de las horas de luz, debido a que los días son más largos y las temperaturas son más agradables y constantes. Pues bien, la época de cría se inicia presentando y juntando a las parejas de canarios, y este paso lo podemos llevar a cabo de diferentes formas. La primera forma sería empleando los accesorios de separación, con los que cuentan la mayoría de jaulas de cría de canarios, como son la rejilla opaca, que normalmente es una lámina de chapa o de plástico, que impide que los canarios puedan verse, y una rejilla divisoria con barrotes normales, que posibilita que los canarios puedan estar en contacto sin llegar a estar juntos. Siguiendo la primera parte de esta sección, terminamos el vídeo separando al macho de la hembra con la rejilla opaca, por lo que ahora, siguiendo este procedimiento, lo que haríamos sería sustituir esa rejilla opaca por la de barrotes y observaríamos durante unos días el comportamiento que tienen tanto el canario como la canaria, que será lo que nos indique y lo que nos marque el momento exacto de retirar la rejilla y de juntar a los canarios para comenzar el periodo de reproducción. Lo ideal, no solo para ahorrarnos tiempo, sino también peleas entre los ejemplares e incluso suciedad en el aviario y desperdicio de material de nidificación, será retirar la rejilla cuando veamos que hay signos de cariño entre el macho y la hembra, que normalmente se manifiesta en que se dan el pico, se dan de comer el uno al otro, en que permanecen mucho tiempo el uno junto al lado del otro, e incluso una señal indiscutible es que el macho cante y corteje a la hembra y la hembra directamente adopte una posición en forma de V que es típica de apareamiento. Otra forma para juntar al macho con la hembra sería juntarlos directamente, sin usar este tipo de rejillas, para lo que sería aconsejable que previamente el macho hubiese estado durante el mes de enero en la jaula de cría para que conozca la zona y así de esta manera pues se sienta seguro y sienta que es su territorio para que cuando introduzcamos a la hembra él crea que la ha traído con su canto. No obstante, si el macho tiene demasiado celo y está en condiciones para la cría, no es necesario tener en cuenta este detalle, aunque sí es recomendable, ya que en cierta medida estaremos simulando el comportamiento de los canarios en la naturaleza. Y por otro lado, en cuanto a la alimentación durante estos meses, no suele variar respecto a la alimentación que comenté en el episodio anterior, puesto que continuaremos aportándole a los pájaros una alimentación rica y equilibrada, basada en una buena mixtura de semillas o un buen pienso, y seguiremos aportando varias veces por semana frutas y verduras, junto con la pasta de cría u otros suplementos como la perla o el cuscús. Finalmente, pasados unos días, que serán más o menos en función del comportamiento que tenga la pareja de canarios, lo que tendremos que hacer es colocarle el nido y el material para la construcción del nido para que de esta forma la hembra o incluso el macho en algunos casos confeccionen el nido y comiencen el proceso de apareamiento y la puesta de huevos que veremos en el siguiente episodio. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo el siguiente vídeo de esta sección cuando esté disponible y como siempre te espero en el próximo vídeo.